Buenos días, compañeros. Día 3 en Taipei, en la capital de Taiwán o República de China, como le queréis llamar. Hoy es día de pillar un autobús y ir fuera de la ciudad. There we go. Pues después de casi una hora en bus, unos 50 minutos, he llegado a Keelung, en el norte de Taipei, el segundo puerto más grande de todo el país, que fue fundada, ya sabéis, invadida y fundada por españoles en el 1600 y pico, que luego se la quitaron los holandeses y le llamaron la Santísima Trinidad. Fue colonia española esta parte. He venido hasta aquí porque hay un templo que me interesa y por el geoparque al que voy a ir, que ahora veréis, y como pasaba el autobús por aquí, pues me he parado. El puerto es inmenso. Tenemos ahí las letras de Keelung a lo hollywoodiense y está todo rodeado de montañas, aunque ahora mismo no se ve muy bien por los edificios, pero ahí detrás hay montañas y muchísimos templos. Pues el templo que voy a ver es el templo, uno de los tres más importantes de la ciudad, se llama Templo de Chenghuang y es el templo de las deidades de esta ciudad. En casi todas las ciudades hay algún templo donde hay las deidades de esa ciudad que la protegen y la gente va a hacerle ofrendas y todo eso. Este templo es taoísta, como ya comenté, aquí la religión principal es el budismo y luego el taoísmo. Y el taoísmo, para los que no lo sepan, es esa religión del yin yang. Es una religión del 300 y pico antes de Cristo. Básicamente se rige por la moderación, la humildad y el respeto, y es toda esa filosofía de la no acción, de dejar que todo fluya, no ir en contra de la voluntad divina y todo eso. Y tienen muchos dioses también a los que le hacen ofrendas para que los protejan y los honran en estos templos. El taoísmo engloba también ideas del budismo, no es una rama, pero tienen muchas cosas en común, y del confucianismo, que ya expliqué un poco en el anterior vídeo. De Confucio, no el que inventó la confusión, como decía la Miss. El templo en sí es bastante modesto. De hecho, porque sé que estaba, pero es que si no, prácticamente ni lo hubiera visto. Y ya lo veis, en la línea de todos. Esto supongo que es para que escribas algo y enciendan las velas. Aquí incienso, que en muchos los han prohibido ya el incienso, porque contaminaba demasiado. Aquí se pone el incienso, como en todos este tipo de templos. Y aquí estoy intentando traducir, pero no se entiende mucho. Supongo que son deidades. Porque ahí pone vaca general. O sea que tampoco me daba muchas pistas. Y ahí más. Ostras, que se parecen a los del hinduismo también, Pues después de 50 minutos más de bus, desde Keelung, la población en la que estaba, y haber perdido lo de la pelusilla del aire del micrófono, suerte que me trajo uno de recambio, de verdad, soy un desastre. Así que lo siento si se escucha mucho el aire. He venido a... Estoy, como podéis ver, en el norte de Taiwán, y es como un saliente de roca que hay, donde con el paso de los años, de los miles de años, se ha ido erosionando las rocas, y ahora veréis, hay unas formaciones rarísimas. La entrada son menos de 4 euros. Yo estoy aquí ahora mismo y es todo este saliente de ahí. Y nada, es uno de los sitios más turísticos de aquí, está petado de gente, pero mucho menos de la que he visto yo en los vlogs, Y aquí en el centro de visitantes tienes como una pequeña peliculilla o documental explicándote un poco de esto, de que hace millones de años se empezó a erosionar la roca, cuando se formaron las placas tectónicas hace creo que 6 millones de años que se formó esta isla, y bueno, un poco una explicación de todo esto. Está bastante bien. La de gente que hay, qué barbaridad.
Y eso que este no es el sitio más famoso. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Voy a ir haciendo cambios entre el manual y el automático de la cámara porque está el tiempo un poco extraño. Está muy curioso, ¿eh? Y el suelo, todo, cómo se ha ido erosionando con el agua, con el aire. Un poquito de vida por aquí también. Y esa le llaman las velas. ¡Qué gracioso! Y esta la roca del helado. Qué bueno, ¿eh? Ah, no me había fijado que en el suelo hay un montón de fósiles también. ¡Qué bueno! ¿Es o no es un gorila pensando? ¡Qué bueno! Ojo a la zapatilla de la hada. ¡Qué barbaridad! ¿Real o no real? Y esta es la cabeza de la reina. Tienes que hacer una cola, como veis detrás, que te mueres para hacer la foto, cosa que no voy a hacer. Pero claro, solo la puedes ver al revés, porque desde ese lado, si la quieres ver, tienes que hacer esa cola. Un poquito de té de jengibre. A ver si se me cura un poco el dolor de tripa. Thank you. Ya estoy en la parada de autobús. Me ha tomado unas 2 horas más o menos. Al final eran 1,5 o 1,7 kilómetros de largo, pero recorres como la mitad. ¿Vale la pena? Bueno, a ver, si has viajado mucho, has visto muchos sitios de naturaleza, has estado en Lanzarote, por decir algo, que ya son bastante peculiares las formaciones que se hacen allí. Y todo eso, pues bueno, si no tienes nada más que hacer, pero claro, pegarte 2 horas para venir aquí y estar un rato viendo las 4 piedras, no sé si vale la pena. Es algo curioso, pero si tienes que hacer otras cosas, yo personalmente no vendría. Pero tengo tiempo, voy a estar aquí 20 y pico días y además hoy es lunes, los museos están cerrados en casi todos lados, así que por eso he aprovechado para venir. Es súper temprano, son la 1:30 del mediodía. Me esperan 2 horas, el camino que he hecho antes, pero al revés. De aquí un autobús hasta Keelung y de allí otro hasta Taipei. Pancake de cebolla con huevo y verduras que me va a hacer aquí la compi, que me va a costar 1,20 € o así más o menos. A ver qué tal. Ya veis la callejuela. Esto ya lo veis, un pancake normal de cebolla con huevo y verduras, bastante bueno. Como me duele la tripa, he querido probar aquí un sitio de calle con aceite revenido probablemente. A ver qué tal me sienta. Desayuno de campeones, otra vez la leche de soja, esta vez sin huevo, leche de soja caliente, un pollito de cacahuete, la especie de pancake este con huevo y el yao tiao, el típico churro chino. En un sitio muy muy auténtico, ¿eh? Está un poco sosa la tortillita. No está especiada ni nada. El pastelito muy rico, como un hojaldre. Un poco seco. Y los churritos, que me los mojo en la leche. No tienen apenas sabor. Y no es como un churro español. Me ha costado 3,20 todo. Luego digo que me duele la barriga. Después de tremenda comilona, es que eso para desayunar tela, ¿eh? Y me lo como todo, ¿eh? Nada, cero postureo. Lo que se sirve, se come. Aunque luego me queje que me duele la tripa. Bueno, ahora vengo a uno de los sitios más importantes de la ciudad, el memorial de Chiang Kai-shek, del que para hablar de él tengo que hablar de un poco de la historia de China, así que se viene un poco de chapa. Pero intentaré ser breve. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que después de la primera guerra que tuvo Japón, el naciente Japón, con China, en la guerra sino-japonesa de
1895, en la que querían conquistar, bueno, se estaban peleando por Corea y por otras historias. Cuando los chinos perdieron esa guerra, tuvieron que ceder Taiwán a Japón. Entonces tenemos que de 1895 a 1945, Taiwán, lo que es esta isla, pertenecía a Japón. Segunda fecha importante, en 1911, derrocan a la dinastía Qing. Un año después, Sun Yat-sen forma, que fue el primer presidente de la República China, forma el Kuomintang, que era el partido nacionalista. Pocos años después, cuando se formó la Unión Soviética, o a partir de 1917, más o menos, cuando empezaba a haber esas ideas revolucionarias soviéticas comunistas, aquí aparece la figura de Mao Zedong o Mao Zedong, que es el que formó el Partido Comunista, que inicialmente estaban bien con el Kuomintang. De hecho, en el Kuomintang había también comunistas. Lo que pasa que cuando subió al poder Chiang Kai-shek, en 1925, empezó una campaña muy bestia contra los comunistas, a partir de 1927, que es cuando empieza la primera guerra civil china. Hubo dos guerras civiles, la primera del 27 al 36, porque en el 36 empezaron otra vez otra guerra con Japón y decidieron unirse, comunistas y el Partido Nacionalista, o sea, Mao Zedong y el coleguita. Esa guerra civil se paraliza hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que cuando pierde Japón, China reclama su territorio y Taiwán vuelve a ser parte de China. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, no había habido bastantes problemas ya que dicen, bueno, ya está, nos hemos unido los comunistas y los nacionalistas, es hora de volver a las armas. Y continúan lo que era la guerra civil que habían iniciado anteriormente. Hay un montón de guerras épicas y batallas impresionantes de la guerra china, que es súper interesante. Entonces, el Partido Comunista de Mao Zedong consigue acabar o derrotar al Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, y el que hace, viendo ya que estaba todo perdido, coge a 1 millón de fieles, o bueno, eso es lo que dicen, 1 millón, pero vete a saber cuántos fueron, y escaparon hacia Taiwán y se atrincheraron o se quedaron aquí hasta el día de hoy prácticamente. Chiang Kai-shek murió en el 75, estuvo gobernando con mano de hierro todo lo que es Taiwán, y de ahí vienen las disputas con lo que es China propiamente. China sigue diciendo que esto es suyo y Taiwán sigue diciendo que esto no es suyo, que esto es independiente, que esto es Taiwán. Aquí son sus gentes, estuvieron 50 años bajo poder japonés y según ellos no tienen nada que ver con China. Espero no haber metido mucha chapa, no haber liado mucho con las fechas, he intentado resumirlo y no explicar demasiados detalles para que no se haga muy aburrido. Voy a visitar todo este complejo. Vale, estoy viendo que desde julio de este año ya no están los guardias ahí custodiando 24/7 a la estatua de Chiang Kai-shek. Esto es una medida que tomó el gobierno para quitar un poco el culto que se le daba a este dictador, que es lo que fue al fin y al cabo. De hecho, todos los años que estaba gobernando aquí en Taiwán se le llama como la época del terror blanco, también por la persecución que hacía, aparte de reprimir a la gente, como lo hacía, la persecución que hacían los comunistas y todo eso. A ver, no quiero soltar mucho rollo de esto, igual que he hecho en otros vídeos de Kazajistán y demás, porque luego hay gente que lo ve de esos países y deben pensar, pero ¿quién es este tío que no tiene ni idea de lo que está diciendo? ¿Cómo puede llamar dictador al que era mi presidente y todo esto? Pero bueno, al final es lo que es. Cualquiera que lo busque un poco puede encontrar la información, contrastarla y sacar su opinión. Este sitio, o sea, de verdad que es inmenso. No quiero exagerar, pero de verdad que se me ha puesto la piel de gallina. Cuando he salido ahí para explicar esto y he visto esa plaza, y cuando he llegado y he visto este monumento, o sea, de verdad, os lo juro que tengo la piel de gallina. Es masivo, o sea, exagerado, exagerado, exagerado. No se puede apreciar bien con la cámara, imagino. A ver si ahora con unas tomas lo podéis ver mejor. Que no quiero exagerar, pero de verdad que tengo todo el rato la piel de gallina. Me dan como escalofríos todo el rato. Qué locura, no sé. No me pasa en muchos sitios esto, y tampoco es que tenga nada tan especial, pero no sé, no lo entiendo. No entiendo. Tengo todo el rato la piel de gallina. Y esto es el cambio de guardia que os comentaba. Buah, son puros niños, pero puros niños. Y estos edificios tan bestias, uno es un sitio de conciertos y otro es como un teatro, si no he leído mal. Ostras, que las dimensiones son muy bestias, Dicen, por lo que he leído, que recuerda a la ciudad prohibida de China, pero no he estado yo, así que no lo puedo corroborar.
Y las puertas son inmensas también, ¿eh? Cómo no. Me despido ya de este sitio, con mucha pena. Voy a probar un postre típico de aquí, el pudding de tofu. Bueno, también es muy de China. Es tofu ultra super blando y luego le puedes poner varias cosas. Yo le he puesto red bean, que es como el anco, la judía roja dulce. Y aquí puedes escoger un montón de cosas. Ahora vamos a ver. Se puede tomar caliente o frío. Le he dicho que lo que ella prefiera, me lo ha puesto frío. Y... pues sabe lo que sabe. A tofu, a una especie de caramelo. Las judías no están muy dulces. ¡Qué bueno! Y el boniato es así como de arroz glutinoso y boniato. Está curioso. Me ha costado esto casi 2 euros. ¡Buah! Está bueno, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo mucha hambre, pero bueno, he pasado por aquí y ponía el original. Y como estoy en una zona bastante apartada, pues parece auténtico. Recomendado. Y nada dulce. Pues ahora estoy aquí en el templo de los mártires revolucionarios, que se llama. Estoy un poquito a las afueras. Y este sitio hace honor... Bueno, se hizo en el 69 y es para rendir homenaje a todos los mártires durante la guerra sino-japonesa, que era la guerra que tuvieron con Japón, y en la guerra civil china, unos 300.000 soldados, o mártires, perdón. El sitio es también masivo, pero masivo, ¿eh? Parezco el Yados ya. O me parezco al Luisito. El Luisito Comunica también, que lo dice, es masivo. Pues así es. Ahí va el cambio de guardia, como hemos visto en el otro sitio también. El sitio está decorado impresionante, ¿eh? Como todos los sitios que he visto por aquí, estos edificios. Aquí dentro en estas salas hay con unas tablillas representando los nichos de los soldados chinos y generales y todo eso. Y tienes un montón de explicaciones de cómo se sucedieron las guerras y está cronológicamente y está súper bien explicado con ilustraciones. Me encanta. A los que os guste todo el rollo de las guerras y todo eso, aquí os lo vais a gozar. Mirad el complejo, qué bestia, ¿eh? Yo he entrado por ahí, por esa puerta. Hay toda esta zona de aquí, que es por donde han ido andando los militares. Y veo que aquí detrás hay otra zona a la que no puedo acceder, porque está esta puerta. No sé qué habrá. Nos quedaremos con la intriga. Pues ya está, una muy buena visita, la verdad. Me he quedado aquí más solo que la una. Yo no entiendo, lo veo siempre en internet, los sitios petados de gente, y vengo yo. Y mis amigos me preguntan, ¿pero por qué sales siempre solo? Y digo, pues no lo sé, porque vengo a horas fuera de lo de los tours, lo que os digo siempre. Muy guay este sitio. Después de un merecido descanso, me voy a ver otro mercado nocturno. Son las 8:30 de la noche y voy al mercado de Ningxia. A ver qué tal. Sí, es lo que veis. Es un tío paseando a un cerdo. Your friend. Hostia puta. Este es bastante más grande que el otro. La calle es bastante grande. Hay sitios que apenas se puede caminar. Y muchas colas, ¿eh? Hay en sitios que hay mucha cola. Aquí más tofu apestoso.
Y no he comido nada porque es que además no hay baños ni nada. Hay un baño público que he visto súper lejos. Pero claro, si me bebo un bubble tea o me tomo algo y voy a estar por aquí dando vueltas, no puedo ir al baño. Al final he venido a un sitio al lado de casa que vine el otro día ya. Y me he pedido otra sopa con cosas. La yuga, que es la piel de la soja, que está buenísima. Y nada, es un sitio súper casero. Esto me ha costado 4,5 € y voy a comer a reventar. Y siento decirlo, pero soy muy aficionado al ramen, me encanta el ramen. En Japón me volví loco con el ramen, ya lo comía antes, lo sigo comiendo después, me flipa. Pero las sopas de Taiwán, otro nivel, hermano, otro nivel. Un ramen me lo como, a veces me pido fideos de más, a veces me quedo con hambre, me como la mitad del de mi mujer porque no se lo come. Pero estas sopas que he probado ya distintas, llevaba como sésamo, crema de cacahuete y bueno, como un ramen pero a lo bestia y a lo vasto. Y a los que nos gusta comer, nos gusta llenarnos bien. Esto, lo siento mucho, le quita el primer puesto al ramen. No sé, ¿tú qué opinas? De los que han probado las dos, ¿qué opináis? Hay un puesto tailandés aquí de varios tés. Qué curioso. Aquí le ponen de todo. No sé ni lo que me he pedido, pero bueno. Buah, es que mirad lo que es esto, O sea, estás en medio de la ciudad y aparte, bueno, de que hay todo el rato templos por aquí. Toda esta zona es la del mercado nocturno, que es donde estoy alojado. Y mirad, de repente te meten aquí en una callejuela y parece que este es en Indonesia. Muy, muy verde la ciudad. Hoy hace un día un poco chuchurrío, Y la primera parada, como no, me voy a un Soya Milk Bar, un bar de leche de soja de estos de desayuno, muy típicos. Y me voy a uno que está aquí en las afueras también, tiene un 3,8, pero lo leí en un blog local, así que hay que arriesgar. Y sigo la línea de cada día, leche de soja con huevo, bastante curioso y bastante dulce, muy buena. Una especie de pollo al vapor con tortilla y algo de vegetales, como un bao. Y eso pues una tortilla un poco frita, bueno, entre tortilla y crepe. Y el sitio, bueno, pues sin más. Pues este es el sitio, como tal, ya veis, muy true. Menos más. Y ahí lo cocinan todo y los churros que no he comido hoy. Y al final, consejo de siempre, si vas a los sitios turísticos, pues vas a hacer colas, porque he visto por internet que había unas colas que alucinas. He visto fotos de colas de media hora para desayunar, sobre todo en la segunda planta del King, no sé qué, Soya King. Este también se llama Soya King, pero no es ese típico. Entonces vas a desayunar exactamente lo mismo, estos sitios son igual o más auténticos aún, old school. Así ya sabes, si no quieres hacer el primo y hacer colas infinitas, pues búscate blogs escritos por locales y encontrarás sitios así, que están de lujo. Y a mitad de precio, obviamente. Bueno, no sé si a mitad de precio, pero más barato seguro. El café ultra top es un café especialidad del ganador de 2023 del Campeonato Mundial de Baristas, Boram Um, un tío que es coreano-brasileño que también cultiva su café y varias historias, y tenían aquí ese café porque he estado colaborando con ellos. Espectacular. Os dejo aquí porque si estáis por aquí tenéis que ir. Está un poco a las afueras. No es un sitio turístico, no había ningún turista, ya lo habéis visto. Pero si estáis por aquí, por el mercado nocturno de Shirin, tenéis que ir. Y ahora, la siguiente parada, estoy en World Trade Center, en la zona financiera, y vengo a ver este pedazo de mamotreto. Ahora os iré dejando imágenes. Esto es la Torre Taipei 101, porque tiene 101 pisos hacia arriba y 5 hacia abajo, o sea, en total 106. Esta torre se empezó a construir en el 88, los planos, por lo que he leído en algunos sitios, pero empezó a tomar forma en el 99 y se terminó en el 2003. Del 2003 al 2009 fue el edificio más alto del mundo, con 500 y pico metros, medio kilómetro. Lástima de este día que hace, Se va a ver un poco quemado con el brillo así subido, pero bueno, creo que así se ve mejor.
El edificio tiene un montón de simbolismo. O sea, el número 101 es porque el 100 se supone que es la perfección y el 101 porque es un número más. Luego, como veis, está hecho como si fuera una pagoda. Está dividido en 8 secciones de 8 pisos. Todo tiene un simbolismo aquí. Esto representa el número 8, que la cultura china es la prosperidad. Luego el número 7 en la mayoría de culturas representa los 7 días de la semana. Pues este 7 más 1, que hacen 8, es como que va más allá del tiempo. Y luego el 8 también tiene que ver con la digitalización. Y en la tecnología el 8 también es el número básico de información, que son los 8 bits. Y luego todo el edificio está hecho según las normas del Feng Shui. Que el Feng Shui forma parte del taoísmo, que es la forma consciente de ordenar las cosas y, bueno, ya sabéis, la disposición del espacio de una manera que fluye la energía y todo ese rollo. Se ve impresionante el edificio desde aquí abajo. Se puede subir arriba e incluso salir a la terraza si no hace mucho aire. Y dentro, pues bueno, aparte de muchísimas empresas, pues tiene algún restaurante y alguna historia más. Pero bueno, por desgracia no voy a entrar, no voy a coger el ascensor tampoco para subir a ninguna planta, no sea que alguien le dé a un número de arriba sin querer y me vaya para arriba, que tengo mucha paranoia con eso. Así que me voy a dar una vuelta por aquí alrededor. Y también tiene muchos récords o muchos premios por ser uno de los edificios más sostenibles del mundo. Dentro utiliza todo el rollo del Internet de las cosas. Si no sabéis lo que es, buscarlo por internet porque lo voy a explicar fatal y va a ser muy lioso. Está todo interconectado y conectado con internet y todo ese rollo del Internet de las cosas. Y además, como curiosidad, puede aguantar terremotos de hasta 7 en la escala Richter. Tiene dentro arriba una bola de esas que tienen los edificios que absorben los movimientos y se cree que puede aguantar hasta eso. Pero luego he leído por internet también que hay alguna gente, no sé si es medio conspiración o medio hateo, que dicen que debajo hay una falla y que con todo este peso del edificio están haciendo que esa falla se esté abriendo más y que puede ser que provoque más terremotos en el futuro, más grandes. Aquí en Taiwán hay bastantes. De hecho, el año pasado, en abril de 2024, hubo uno muy heavy, que murieron miles y miles de personas, pero no sé hasta qué punto debe ser verdad eso. Amigo taiwanés mexicano, un saludo. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Taiwán, Está intentando volar el dron, pero a partir de una altura hay como un inhibidor y no le deja subir porque está prohibido, supongo. Tiene también un par de edificios al lado que forman parte de la misma estructura y ya veis las tiendas. Schaffhausen, Chanel, Yves Saint Laurent. Bueno, es una zona muy pija. Y por dentro, bueno, no os voy a enseñar demasiado, ya lo veis. Este es como el edificio pequeño de al lado, no es el de las oficinas, que es el central. Que haya lujo, que haya lujo. Ya veis todo el tipo de tiendas que hay y está espectacular por dentro. Y aquí he venido a comer a un sitio que te coges tú la comida en la bolsita, te lo pones aquí en una bolsa, coges lo que quieres, el tipo de noodles o de fideos que te quieres poner, te ponen el caldo vegano y te lo cocinan. This... Here. No pinta nada mal, Me han clavado 6 euros por esto, por eso. A ver, que estoy en un centro comercial y todo el rollo, Pero bueno, lleva algas, este rollo como de yuba, o bueno, como tofu. Estas bolas también de soja, fideos, champiñones, espinacas. Bueno, una fiesta. Y el sitio pues es un food corner de estos normales de... El sitio se llama así, de ese creek. Y es un sitio, pues un food corner normal, aquí donde comes con la gente. Después de la comilona estoy yendo al Monte Elefante, que es uno de los montes que hay arriba para ver el skyline de la ciudad. La idea era ir a verlo al atardecer, pero se me ha hecho un poco tarde. Por cierto, hay varias colinas en la ciudad y tienen nombres de animales, creo que hay 5. Y esta es la Elefante y es la que va a todo el mundo. Supongo que será la que mejor se ve y la que es más accesible. Pues parece que aquí empiezan. Aquí el elefantito. A ver cuánto hay. 20 minutillos, quizá. Bueno, vamos para allá. Me da bastante palo, No se va a apreciar lo empinadas que están estas escaleras. No era broma al final, Bueno, 10 minutos se tardan hasta la primera plataforma, que es la de abajo, pero el problema es que llevas ropa de invierno, ¿sabes? Y no sé cuánto me falta, pero bueno, se hace un poco pesado. Nada, al final tardas al primer mirador real unos 10 minutos y se ve la torre perfecta, la ves bastante cerca y a una altura ideal, pero si sigues subiendo unos 10 minutos más está lo que vais a ver ahora.
Está chulo, chulo. Como siempre, pues la cámara no hace justicia. Encima esta cámara que tengo un poco... Bueno, no es la cámara que tengo buena de hacer fotos. Me ha valido mucho la pena, es gratis y tenéis que subir sí o sí. Sobre todo al atardecer o cuando sea de noche. He venido a comer aquí unos fideos fríos y una sopa de miso, creo, con algas. No estoy muy seguro. Me ha costado 3 euros la comida. A ver qué tal. Unos fideos fríos con una salsa de cacahuete. Están bastante buenos y con pepino. Y una sopa de miso con algas y huevo. Muy rico también. Súper buenos los fideos. Creo que es un sitio especializado por lo que ponéis la entrada. Están muy buenos. Los guardan en unos tuppers en la nevera, los sacan y te ponen la salsa y todo eso. Muy ricos. No era un fideo normal. Ahora voy a comer alguna cosilla dulce por aquí que tengo hambre por el mercado nocturno. Me voy a comer como esta especie de... Parece una masa como de gofre o de crepe. Y me voy a comer de red beans, de judía roja. Son como frijoles pero con azúcar. Y vale 20, o sea, vale como 50 céntimos. Ostras, tela, ¿eh? Por 50 céntimos. ¡Guau! ¡Oh, qué bueno, por favor! Es como un gofre, no tan dulce. No son muy dulces los dulces asiáticos. Al menos los chinos no. Y las judías de dentro, impresionante. Esto sí que está un poco más dulce, pero tampoco demasiado, ¿eh? Lo de dentro, el anko se llama en Japón. Aquí no sé cómo le llaman. ¡Buf, qué delicia! Estoy en el mercado de Shilin, os lo recuerdo. Que es donde me alojo. Y aquí, que también es súper famoso en Japón, el mochi relleno de fresa. Ni hao. Ok. Medium or small? Small or medium? One okay. One small. Qué bueno, porque como tiene las manos sucias, le dejas el dinero aquí y te coges todo el cambio. Muy bueno. Sí. Y esto es también la perdición absoluta, ¿eh? Me ha costado unos 50 céntimos más o menos. Lo que es esto, madre mía. Es una fresa rellena de, o sea, alrededor todo de arroz glutinoso, como un mochi. La diferencia es que en Japón te costaban 3 euros o una locura así, porque es muy cara la fruta. ¡Buah! Delicioso. Y ahora ahí un buen batido de papaya. Esta vaina no sé qué es. Fruta más rara. Ahí la fruta del dragón. Sí, 1,50 €, no está mal. Ah, bueno, es un buen zumo. Con agua además. Papaya, agua y un poco de sirope, cero dulce. En el mercado este del Shilin hay una parte cerrada que es para juegos como de feria, ¿vale? Para ositos, para pescar y esas cosas típicos de los niños, pero que están jugando los mayores. Bueno, me he puesto fino en un momento, ¿eh? Lo peor es que no hay baños por ahí y en los restaurantes casi nunca hay baños en estos mercados. Alguno público puedes encontrar, pero no están ahí donde el mercado. Y lo segundo, que no hay basuras. O sea, te lo tienes que guardar y tirarlo donde puedas. O comer en el sitio donde te lo han servido y ahí que te lo tiren cuando te lo termines. Bastante incómodo. Me voy para casa ya. Mañana toca irse para Taichung con el tren rápido por la mañana. Así que nos vemos la semana que viene, supongo. Dale like, suscríbete, deja algún comentario y todas esas cosas. Kisses around the world.